Qué bueno, pues buenas noches. Estamos ya aquí en el capítulo 15 de Romanos. Prácticamente ya terminamos todo el libro. La última vez que nos vimos, se revisó el capítulo 14. Si no vieron el video, pues les invito a que lo vean para que más o menos entiendan cuál es el contexto que vamos a tener ahorita aquí en el 15. Pero básicamente lo que Pablo nos dice es que en la congregación cristiana hay dos tipos de cristianos: los débiles en la fe y los maduros. Entonces, los débiles en la fe y los maduros van a considerar ciertas prácticas o cosas diferentes. Unos van a creer que es buena, otros van a creer que es malo. Los débiles en la fe, dice Pablo, van a creer que ciertas cosas que no son pecado son pecado. Y los maduros, pues, o sea, como saben que no son pecado, las practican a veces con la libertad que tienen en Cristo. Entonces eso genera a veces un conflicto, ¿no? Pablo dice, en primer lugar, no discutan del tema, porque para Dios no es relevante, no es trascendente, porque nada tiene que ver con el Evangelio. Y nos referimos, o sea, bueno, desde luego, a cosas que no están claramente ni prohibidas ni mandadas en la Biblia, ¿ok? No nos referimos a las cosas que Dios claramente sí mandó. Entonces, vamos, en estos temas, básicamente, para hacer un resumen así muy rápido, dice: tú que eres débil en la fe y tú que crees que tal práctica es pecado, tú no juzgues a tu hermano que cree que no es un pecado, y tú que la practicas con tu libertad en Cristo, tú no desprecies al hermano que cree que es un pecado, como viéndolo por debajo, ¿no? Sino los dos tienen que recibirse así como Dios los recibió en Cristo. Pablo nos dice muy rápido, que el que hace una cosa y el que dice yo no lo hago, los dos para Cristo o lo hacen o no lo hacen, y los dos son totalmente aceptos delante del Señor. Entonces, es la fórmula para resolver conflictos por cuanto a situaciones que la Biblia otra vez ni manda ni prohíbe. ¿Okay? Y todavía Pablo dice, es mejor vivir con amor. Así que, por ejemplo, si tú sabes que algo tu hermano cree que es un pecado, pues tú no vayas a su casa y lo hagas delante de él, ¿no? O sea, tú lo puedes hacer entre tú y Dios, pero no seas un tropiezo para, para otro creyente. O sea, básicamente tienes que estar convencido en tu mente de que lo que estás haciendo está bien, ¿no? Así que si tú crees que algo está mal, pues lo que Pablo te dice es no lo hagas, ¿no? Porque es pecado si lo haces, porque al final estás actuando contra tu conciencia. Pero pues básicamente fue lo que vimos en el capítulo 14. Y otra vez son para las áreas grises, que hay muchísimas en el mundo cristiano, ¿no? Hay muchas áreas grises en el mundo cristiano, incluso hay veces que se crean conflictos fuertes en las iglesias cristianas por estas situaciones. Entonces, el primer mandato de Pablo es no discutan, no peleen por eso. Dios no quiere que estén discutiendo por estos temas. Dios no quiere que peleen. Dios quiere que vivan en amor. ¿Okay? Entonces comenzamos el 15:1 y dice Pablo, los que somos fuertes, él se incluye dentro de los que tienen esta libertad para varias cosas. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Aquí en el contexto, pues está hablando de comer carne que fue sacrificada a los ídolos. ¿Ok? Entonces Pablo dice, los que somos fuertes hay que tener consideración con los que son sensibles o débiles en este tipo de temas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarnos en el Señor. O sea, si tú eres un cristiano con libertad, que entiendes que ciertas prácticas no son pecado, sé sensible con tu hermano que cree que sí lo son, y no ejerzas tu libertad como de una manera tan plena delante de sus ojos, tan fuerte, digamos, abrumadora, que le dañes, ¿ok? Lo que tú deberías hacer como cristiano fuerte, por aquí le está hablando a los fuertes, él se incluye dentro de los fuertes, es edificar a los hermanos, ¿ok? O sea, vamos a actuar en amor con ellos, vamos a guiarlos a lo correcto, vamos a edificarlos en el Señor. No creas que Dios te dio tu libertad para que la pongas en la cara del hermano que cree que es pecado lo que estás haciendo. Entonces, el versículo 3, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo.
Como dicen las escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, Pablo reconoce que la mayor responsabilidad en este tema la tienen los cristianos fuertes doctrinalmente, la tienen los cristianos fuertes en su libertad en Cristo. Pues el principio es básico y ya lo dijo en el 14. Ni tú, hermano débil, intentes sujetar la conciencia del hermano fuerte a tu convicción, ni tú, hermano fuerte, intentes sujetar la conciencia del hermano débil a tu convicción. ¿Eh? Pero si tú eres fuerte, entonces lo que vas a buscar hacer es, vas a buscar ayudar a tu hermano. ¿Ok? Porque es el vivir por los demás, el darse por los demás lo que Dios nos llama a hacer. Incluso el renunciar temporalmente cuando estás en la presencia de tu hermano débil a tus libertades para no agradarte a ti mismo. ¿Ok? Y acá lo que hace Pablo es que cita, no sé, el Antiguo Testamento y básicamente lo que el salmista está aquí diciendo, o sea, es un salmo, hasta donde recuerdo, lo voy a revisar mejor para que no les mienta. Sí, es el Salmo 69. Lo que el salmista hace acá es, yo estoy dispuesto a sufrir, ¿ok? Yo estoy dispuesto incluso a recibir insultos, pero vivir de una manera que agrada a Dios. Entonces dice, estas cosas fueron escritas hace tiempo para que te enseñen. Ya sabemos, porque lo hemos visto en Timoteo, que toda la escritura tiene un propósito, aún el Antiguo Testamento, aún con el tema ceremonial que ya no está, digamos, en vigor para nosotros, porque ya tenemos a Cristo, que es la sustancia, nos sirve de enseñanza, ¿ok? Y entonces las mismas escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo, mientras esperamos con paciencia que se cumplan las promesas de Dios. Aquí en el contexto, Pablo tiene eh, el, el punto, digamos, de que al final, de que cuando Dios termine su obra en todos nosotros, tanto los débiles como los fuertes vamos a crecer a la estatura de Cristo. O sea, todos al final vamos a ser perfeccionados, glorificados, vamos a conocer de una manera más profunda a como conocemos hoy. Y entonces todos vamos a crecer y todos vamos a llegar al mismo patrón. ¿Okay? Y ese patrón es Jesucristo. Entonces, mientras de este lado del cielo estamos batallando con estos conflictos internos con nuestros hermanos, lo que Dios espera es que tengamos esperanza y tengamos ánimo porque esa promesa se va a cumplir. ¿Ok? Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, porque es Dios la fuente de la paciencia y del ánimo para caminar y para vivir la vida cristiana, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Y otra vez Pablo nos repite cuál es el propósito del por qué está escribiendo esta sección. Dios quiere que vivamos en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Los cristianos estamos llamados a vivir en armonía entre nosotros como hermanos, no solo, digamos, en armonía con la gente más cercana a ti, tal vez con tu familia y tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, sino con los hermanos espirituales que Dios nos ha dado en la familia de Dios. Dios no quiere pleitos, así como un padre en su casa no quiere pleitos entre sus hijos, Dios no quiere pleitos o discordias entre los que son seguidores de Cristo, porque a los seguidores de Cristo les corresponde comportarse de una manera particular y esa manera es vivir en plena armonía unos con otros, y eso implica que tú te sacrifiques, que tú sacrifiques tus libertades por tus hermanos débiles, ¿ok? Y no les ofendas ahí en la cara o no ejercites tus libertades en Cristo de tal manera que les desanimes. Y esto, desde luego, por aplicación sirve para todo lo demás. Tú debes de hacer todo lo que esté en ti para vivir en armonía con tus hermanos. Si sabes que un hermano tiene algo contra ti, ya lo sabemos en los evangelios. Cristo me dice, ve y arréglate con tu hermano. O sea, no es como que ese hermano me cae mal, yo no le voy a hablar. Entendemos que no nos vamos a llevar igual de bien con todos los hermanos en la congregación,
O sea, tiene que ver mucho también con el trasfondo, con la personalidad, con el temperamento. Hay gente con la que haces más clic que con otra, pero Dios te llama a que con todos, absolutamente con todos vivas en armonía, porque eso corresponde a nosotros como cristianos. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ustedes necesitan estar unidos en un solo corazón y vivir en armonía para que todos juntos, como el pueblo de Dios, usen sus bocas para alabar a Dios. ¿Ok? Por lo tanto, el 7, voy en el 7, acéptense unos a otros, tal como Cristo nos aceptó a ustedes para que Dios reciba gloria. Es el mismo contexto, no se juzguen uno al otro, tu hermano débil, tú no juzgues al fuerte, fuerte no desprecies al débil, acéptense, tú fuerte acepta al débil, tu débil acepta al fuerte. Acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Lo que Pablo está diciendo es, tanto a débiles como fuertes, Cristo ya los aceptó. Entonces, y ya nos lo dijo también en Colosenses. La vez pasada fuimos allá, el reino de Dios no consiste en comida, ni bebida, ni fiesta, ni luna nueva, ni día de reposo, ni esas cosas. En eso no consiste el cristianismo. Dios no te acepta más o menos porque practiques o no practiques ciertas cosas. Y hay veces que creemos que sí, pero no. Dios no te acepta más o menos porque tengas una libertad que el otro hermano no tiene, porque tú digas, yo no voy a ejercer esto porque para mí es pecado. No, no, o sea, Dios no nos acepta de manera diferente, somos totalmente aceptos delante de Dios. Entonces, si Él nos ha recibido a todos nosotros en Cristo, ustedes como hermanos deben aceptarse los unos a los otros. Y de esa manera Dios será glorificado, porque lo que buscamos como creyentes siempre es que Dios reciba la gloria con lo que nosotros hacemos y con lo que decimos. Y si nosotros estamos creando pleitos o desunión entre los hermanos, Dios no va a recibir la gloria porque estamos pecando. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. Ustedes recuerden que Cristo cuando vino a la tierra vino tanto a servir a judíos para cumplir las promesas a los patriarcas, las promesas que les hizo miles de años antes. Ahí está el Dios generacional que cumple la promesa. Pero también vino a los gentiles para que los gentiles, o sea, le dieran la gloria, porque ellos estaban, como nos dijo Pablo en Efesios, alejados de Dios totalmente. Ellos estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, entonces les salva también para que ellos le den la gloria por la misericordia que él mostró con los pueblos gentiles. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y vamos a otro lugar, también está escrito, alégrense con el pueblo de Dios ustedes los gentiles. Dice, esto ya estaba claro, o sea, incluso desde los salmos. Ya el salmo reconocía que los gentiles iban a alabar a Dios con el pueblo judío. ¿Ok? Entonces, Dios vino en Cristo por judíos y por gentiles, que eran los pueblos más diferentes que tú te pudieras encontrar, y los unió en un solo cuerpo. Y además, alaben al Señor todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo, el heredero del trono de David, esto es el Mesías, vendrá y reinará sobre los gentiles, ellos pondrán su esperanza en él. Entonces, al final del día, Pablo le dice a sus hermanos, la iglesia es un mosaico, está compuesta de muchas personas con trasfondos diferentes, con culturas diferentes. Unos venían del judaísmo, otros venían del paganismo. Y justo lo que Dios quiere es que estas personas diferentes se acepten mutuamente y vivan en amor y vivan en armonía y vivan en paz para que juntos como un solo pueblo den la gloria y la alabanza a Dios. Entonces ustedes tengan ánimo y tengan paciencia mientras Dios está trabajando en cada uno de sus hermanos y también en ustedes. Tú, hermano fuerte, que de repente consideras que el débil es muy débil en su fe y no puede gozar de esa libertad de la que tú sí gozas, no lo menosprecies.
Tú no digas, pobrecito hermano débil, no. Tú acéptalo, y tú, hermano débil, que consideras que lo que el fuerte hace es un pecado y por eso tú no lo haces, al final no lo juzgues, porque ya nos dijo Pablo, hay un solo juez y no eres tú y no soy yo. Entonces no quieras tomar el papel de Dios al juzgar a tus hermanos. Deja que Dios juzgue a cada uno de sus hijos y lo hará. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios delante de Él, de la vida que vivimos. Pero como los cristianos estamos vestidos de la justicia de Cristo, no hay ira contra nosotros. Simplemente Dios recompensará o no nuestra labor. Entonces, el que lo hace para Dios lo hace, el que no lo hace para Dios no lo hace. Insisto en cosas que la Biblia ni manda ni prohíbe. No me estoy refiriendo, y Pablo tampoco se está refiriendo a cosas que la Biblia manda o prohíbe de manera muy clara, porque esos son mandatos de Dios. Y ahí entonces, cuando vemos a un hermano que está violando un mandato de Dios, estamos llamados a, en amor, exhortarle con mansedumbre y con humildad. Entonces, 13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Pablo les recuerda que la fuente de toda esperanza es Dios. Y Él es el único capaz de darnos alegría y darnos paz por medio del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y lo hará porque nosotros confiamos en Él. Entonces, si tú confías en Dios y tú vives de esta manera y tú renuncias o sacrificas tus libertades para ejercitarlas delante de tus hermanos débiles, y si tú renuncias a juzgar a tus hermanos fuertes como lo hizo Pablo, entonces vas a rebosar de una esperanza segura de alegría y paz porque estás confiando en lo que Dios te está pidiendo, mediante el poder del Espíritu Santo, porque la única fuente de esperanza es Dios. Y aquí Pablo ya va cerrando su carta. Ya va cerrando su carta. Ya terminó con su teología sistemática. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, Pablo nos ha dicho cómo se ve una persona que está renovando su mente continuamente por medio de la palabra, cómo se ve una persona que se ha presentado a Dios como un sacrificio vivo y se ha entregado completamente a Él en alma y en cuerpo. ¿Ok? 14 dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Yo sé que esto que les dije, hermanos, ustedes ya lo saben. Incluso lo saben también, ustedes pueden platicar con otros y se las enseñan. O sea, yo no estoy asumiendo ni pensando que ustedes son tan, pero tan nuevos que no saben nada de esto. Pero aún así yo se las quise escribir porque Dios sabe que a veces nosotros ya sabemos las cosas y necesitamos recordar. Por ejemplo, una persona que lleva, ¿qué te gusta? Un año, si quieres 2 años en el cristianismo, ya sabe, por ejemplo, que Dios no quiere que pelees. O sea, que Dios no quiere pleitos, que Dios no quiere ira, que Dios no quiere contienda. ¿Ok? Pero continuamente todos peleamos, ¿no? O nos enojamos o discutimos. ¿Quiere decir que no sabemos que no debemos de hacerlo? No, claro que lo sabemos, pero necesitamos continuamente recordarlo. Por eso que si ustedes han leído con detenimiento su Biblia, se van a dar cuenta de que Dios muchas veces repite y repite y repite y repite las cosas, porque así somos de olvidadizos y así necesitamos recordarnos. Pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Y entonces Pablo les recuerda que él es un apóstol, que Cristo envió de manera personal, porque se acuerdan que se le apareció personalmente, y lo envió con un ministerio central y principal que era llevar el evangelio a los gentiles. Ustedes romanos son parte de ese fruto que me corresponde y de ese terreno donde yo debo trabajar. Les transmito, ok, no sé, el evangelio. Buena noticia, es lo mismo, les transmito el evangelio.
para presentarnos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Dice Pablo, yo tengo la encomienda de Dios de predicarle al mundo gentil el evangelio, porque es la manera en la que yo los presento como una ofrenda aceptable a Dios, y Dios les santifica por medio de su espíritu cuando ustedes creen en el mensaje que yo predico. Entonces, créanme que estoy contento, dice Pablo, y estoy entusiasmado, porque veo, porque digo, no es ciego Pablo, y no tiene una falsa humildad, tiene una humildad correcta. Pablo dice, yo estoy entusiasmado porque veo todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. En mi servicio a Dios, en la vida que he llevado en sacrificio y servicio al Señor, yo veo cómo Cristo ha obrado a través de quién, de mí. Pablo nunca dice, no, fíjense que yo no sirvo para nada, yo no. Pablo dice, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Pero entiende perfectamente que Dios le ha estado usando de una manera muy portentosa. Pablo está llevando el evangelio al mundo gentil y se está así expandiendo de una manera vertiginosa. Pero Pablo aclara, no me jacto de nada. O sea, yo no me, así como que yo soy aquí, o sea, como el gran apóstol, no. Dice, yo no me jacto de nada en mis fuerzas por mí mismo. Solo me jacto de lo que Cristo otra vez ha hecho por medio de mí. Él entiende que lo bueno que él hace es Cristo viviendo a través de él. Ya lo dijo 2 veces, en 2 rengloncitos pegados. Lo que yo hago es Cristo haciéndolo por medio de mí. Entonces yo solo me enorgullezco, dice Pablo, en lo que Cristo hace por medio de mí. Entonces la gloria no es para mí, es para Cristo. Al llevar a los gentiles a Dios a través del mensaje que predico o de mi mensaje, de la manera que trabajo entre ellos. O sea, Dios está dando frutos al mensaje que predico y a la pasión y a la manera y con el ímpetu con el cual yo he trabajado, porque si ustedes leen Corintios, cuando Pablo ahí está defendiendo sus credenciales apostólicas de ciertos ataques que recibe con los corintios, en 2 Corintios, Pablo te cita todo lo que ha tenido que soportar, que sufrir, que pasar para servir a Dios, y es impresionante. Sí, pero yo no me jacto de eso, simplemente me jacto de lo que Cristo hace por medio de mí para salvar gentiles y cómo Dios ha trabajado entre estos pueblos gentiles. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. Como Pablo es totalmente apóstol y es uno con los demás apóstoles, él tiene las señales del apóstol. La Biblia claramente me dice que los apóstoles tienen las señales del apóstol. Son un grupo de señales, de milagros que solo los apóstoles están haciendo, que los demás cristianos no podemos hacer. Y tienen un propósito, que la gente al ver el milagro diga, oye, este cuate lo que me va a decir tiene autoridad divina. Y entonces, mediante el poder del Espíritu de Dios, el corazón de esa persona se ha transformado. Pero noten cómo la gente se convierte al ver las señales milagrosas, las maravillas, y por el poder del Espíritu de Dios. Porque ahí donde el Espíritu Santo no trabaja en el corazón de la persona, una persona puede ver señales, milagros y maravillas y nunca se va a convertir. Y ejemplos en la Biblia, hombre, el pueblo de Israel. Si alguien ha visto milagros, es el pueblo de Israel. Cruzaron el mar en seco. Dios les abrió el mar frente a sus ojos. Les sacó agua de las rocas. Su ropa no se gastó. Les cayó comida del cielo. Vieron cómo descendió fuego del tabernáculo y mató a 2 personas que no siguieron bien lo que tenían que hacer al momento de adorar. O sea, vieron milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y de ellos solo 2 entraron en la tierra prometida y los demás quedaron tirados en el desierto por su incredulidad. Entonces, no creamos que que las señales y los milagros tienen el poder de convertir a la gente. Los
los apóstoles que hacían estas señales y milagros y maravillas solo era para identificarlos como que esta persona viene con autoridad divina y entonces el poder del Espíritu de Dios transforma sus corazones. De esa manera, dice Pablo, presenté con toda plenitud el Evangelio de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. De esta forma, trabajando como un apóstol y respaldado con el poder del Espíritu Santo, yo fui proclamando el Evangelio. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar el Evangelio donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Dice Pablo, yo, por convicción y porque Dios le guió de esa manera, siempre dije, yo voy a predicar el Evangelio ahí donde nunca jamás se ha parado alguien a predicarlo. O sea, yo no me voy a estar, digamos, aprovechando del trabajo que otros comenzaron ya. Yo siempre voy a terrenos vírgenes donde nadie ha escuchado la palabra de Cristo, donde va a haber persecución, donde va a haber oposición, pero ahí es donde yo voy a predicar el Evangelio, porque nunca se ha escuchado en ese lugar el nombre de Cristo. Y no donde otra persona ha comenzado ya, digamos, a trabajar y se ha plantado, bueno, pues una iglesia y todo esto. He seguido el plan que mencionan las escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. O sea, la misma Biblia dice que ahí donde nunca escucharon de Cristo, ni se enteraron de él, van a ir y les van a hablar y van a ver y van a entender. Entonces Pablo les dice, de hecho mi visita a todos ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Si se acuerdan, cuando empezamos Romanos hace ya, no me acuerdo, algunos meses, cuando empezamos Romanos, en el primer capítulo, Pablo como que les quiere consolar un poco, porque los romanos están diciendo, ¿por qué a nosotros no nos ha venido a visitar Pablo? Y les dice, fíjense que sí quería ir, pero por algo, por lo mismo, o sea, no he podido ir. Y acá ya al final de su carta, Pablo les reitera, ¿ok? Mi visita tardó tanto con ustedes, o sea, fue tan complicado ir porque justo estuve predicando en estos lugares donde jamás han escuchado el nombre de Jesucristo. El 23, entonces Pablo, vamos, ahora que terminé mi trabajo en estos lugares o regiones y después de los largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Entonces, por fin, ya está por terminar Pablo su ministerio. He trabajado por años, he esperado años para ir a Roma, pero créanme, tengo muchas ganas de ir, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España. Pablo decía, yo tengo un plan y es viajar hasta España, que es el España que hoy conocemos como España. Cuando lo haga, dice Pablo, cuando yo me encamine para España, me detendré en Roma con ustedes, o sea, voy a hacer una escala con ustedes, mis hermanos, en Roma, y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Dice Pablo, yo voy a ir hasta España, voy a pasar un ratito con ustedes ahí como una escala pequeña, nos vamos a estar, digamos, o sea, bueno, confirmando, digamos, alentando y todo esto, y una vez que yo termine el tiempo que determiné pasar con ustedes, les pido que me ayuden, esto es financieramente, económicamente, para que yo continúe mi viaje hasta España. Si Pablo llegó o no, pues no es posible saberlo, por lo menos hasta el día de hoy. No hay registro histórico que lo sitúe en España, pero bien pudo haber llegado, no lo sé. Si llegó hasta España, no lo sé. Pero ese era el plan que él tenía. Dice, yo quiero predicarles a los españoles. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Dice, pero antes de que yo vaya con ustedes, tengo que pasar primero a Jerusalén porque he recolectado una ofrenda para los creyentes que viven allí, porque recordemos que había muchos creyentes pobres en Jerusalén. Pablo ya lo dijo en todas sus cartas. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Porque hay hermanos griegos que se enteraron que los hermanos de Jerusalén, de donde parte todo el evangelio y los misioneros y todo esto, son pobres. Hay muchos pobres. Entonces juntan dinero, ¿ok?
para los hermanos de esa ciudad. Y lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales del Evangelio por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Entonces, los hermanos griegos, como les dije ahorita, reconocen que los misioneros y el Evangelio sale de la iglesia de Jerusalén. Entonces, pues ellos se sienten deudores, ¿no? Oye, si tú me hiciste partícipe de las bendiciones espirituales del Evangelio porque salieron de ti, por lo menos que yo puedo hacer a cambio es darte dinero. Y esto muestra un corazón de gratitud. Y esto es lo que los cristianos nos debería de identificar y de caracterizar. Cuando vemos a un hermano con necesidad y tenemos los bienes de este mundo, y no dice que seamos ricos, solamente tenemos bienes, y creo que aquí todos tenemos bienes. Dios te llama a suplir hasta donde puedas y de la manera que puedas la necesidad de tus hermanos en necesidad. Hay una razón por la cual Dios sigue dejando cristianos pobres. Dios es dueño de todo el oro y de todo el dinero y de todo el mundo entero, pues. Pero Él ha determinado y ha decretado que una parte de sus hijos sean pobres. Y nunca les va a dar riqueza. Y siempre los va a mantener en esa pobreza. Porque Él tiene un propósito. Y es que los otros cristianos aporten, les ayuden, se desprendan del dinero que Dios les ha dado para ayudar económicamente a los más necesitados. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, es decir, pues la ofrenda que les mandan, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Entonces, déjenme nada más, voy a Jerusalén, les entrego su dinero y cuando yo me dirija para España, que recuerden, ese es su destino, es lo que Él quiere hacer, voy a pasar un tiempo con ustedes antes en Roma, porque si ven un mapa para que llegues hasta España, desde donde está Pablo, tienes que pasar por Italia. ¿Okay? Entonces, y estoy seguro de que será un tiempo de gran bendición. Cristo bendecirá el tiempo en el que vamos a estar juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de ahí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Ustedes pueden colaborar conmigo, ¿ok? Vamos, además de financieramente, que ya se los dijo, por medio de sus oraciones. Y les dice específicamente qué pedir. Pídenle, por favor, que me libre de los judíos que me van a presentar oposición cuando vaya para allá. Y también que los creyentes de ahí reciban gustosamente el dinero que les voy a entregar. Y cuando tú oras por tus hermanos y sobre todo cuando oras por los hermanos que están en el frente de batalla, estás colaborando con ellos. Tú te unes a su lucha y lo haces por el amor que tú le tienes a tu hermano y es el amor que el Espíritu Santo te da. Recordemos que Cristo dijo, y ya lo dijo de manera muy clara, que el mundo conocerá que somos sus discípulos, que el mundo conocerá que somos cristianos, no por cuántos libros de teología te sepas y recites y memorices, o los versículos que llenen tu mente. El mundo conocerá que somos cristianos por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Y ese amor se manifiesta, claro, dando financieramente, pero ese amor también se manifiesta orando por los demás. Y creo que es otro punto donde a veces como cristianos fallamos. Cuando alguien nos pide, hermano, ora por mí, de verdad, oras por el hermano, pero con ganas. Si lo haces, qué bueno. Y si no lo hacemos, pidámosle a Dios perdón. Porque deberíamos estar tan llenos del amor de Cristo por medio de su Espíritu que oramos por los demás como si fuéramos nosotros mismos. Y no solo, oye, pues, por favor, vamos a orar por mi hijo porque está enfermo, por un trabajo nuevo, así, Señor, te pido por el hermano en el nombre de Jesús, amén. Ya. No,
Si realmente somos cristianos y tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, nos vamos a tomar el tiempo para amar a nuestros hermanos porque pertenecen a la misma familia de nuestro Padre. ¿Ok? Entonces Pablo dice, si ustedes oran por mí, entonces por la voluntad de Dios, reconociendo siempre que Dios es soberano, absolutamente en todo, por la voluntad de Dios podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. O sea, por favor, hermanos, oren por mí que me vaya bien para que Dios me lleve con bien con ustedes y estemos contentos, alegres y nos demos ánimos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Y Pablo termina su carta. Y termina su carta pidiendo que la paz de Dios esté sobre su pueblo. Y no tendría por qué no estar sobre su pueblo porque ya nos dio a Cristo. Y Pablo ya nos dijo ya en el capítulo 5 que uno de los resultados de estar unidos a Cristo es disfrutar la paz con Dios y de Dios. Entonces, terminamos el capítulo 15. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? No. No. Bien. Vamos a seguir rapidísimo porque vamos a acabar rapidísimo el 16. Yo creo que si nos da tiempo, esto ya es básicamente nada más una despedida. Pero ya me cansé un poco la voz, entonces, ¿quién me puede, digamos, apoyar con la lectura del, bueno, pues del 16? Y yo les digo dónde se paran, por favor. ¿Quién me ayuda? Yo. Venga. Capítulo 16. Pablo saluda a sus amigos. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido ayuda para muchos, especialmente para mí. Ahí, espérame rápido. ¿Por qué le está diciendo esto Pablo a los hermanos? Porque ¿quién creen que les lleva esta carta? ¿Quién creen que les lleva la carta que Pablo escribió? Febe. ¿Ok? Entonces, esta carta se las envió con Febe, que es una hermana y es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Habían diaconisas. Si se acuerdan ustedes y ya leyeron Hechos, ¿cuál era la tarea del diácono? De los diáconos. ¿Quién sabe? No me acuerdo. ¿No? Ok, los diáconos estaban llamados por Dios para ayudar en la iglesia en labores administrativas. ¿Ok? Que no tenían que ver con la enseñanza, que no tenían que ver con la doctrina, que no tenían que ver con la exhortación. En el caso de Hechos era, ¿se acuerdan? Oye, fíjate que hay un problema entre las viudas judías y las viudas que no son judías porque no se les está entregando el recurso que se les da como de manera justa. Entonces, ¿sabes qué? Pedro dijo, no es justo que nosotros, los apóstoles, que tenemos que estar dedicados en la exposición, el evangelio y en esos temas, nos dediquemos también a estas cosas. Entonces, escojan entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que nos ayuden, para que nos ayuden a administrar. ¿Ok? Entonces, no hay ningún tema con que una mujer sea diaconisa. En este punto en particular, hay una mujer diaconisa en Cencrea y es la mujer que lleva la carta de Pablo. Entonces Pablo le dice, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenle todo lo que necesite porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Ella es una gran colaboradora en el Señor. Esta mujer colaboraba así hombro a hombro con Pablo y Pablo le dijo, cuando les lleve la carta, ayúdenla en todo, ¿ok? Y recíbanla con honra, porque es una sierva de Cristo. ¿De acuerdo? Síguele, por favor. El 3. Creo que te quedaste en el 3, ¿verdad? Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Ahí, rápido, gracias. ¿Quién se acuerda quién es Priscila y quién es Aquila?
Y los encontramos en Hechos también. ¿Sí se acuerda alguien o no? No. Son un matrimonio, son colaboradores de Pablo y son las personas que cuando se encontraron a un gran predicador como muy elocuente, con grandes palabras y todo, pero ahí con unos errores doctrinales, le dijeron, ¿sabes qué? Vente, te vamos a corregir lo que estás haciendo mal. Ese predicador se llamaba Apolos, ¿ok? Entonces, Priscila junto con Aquila son colaboradores también de Pablo y ellos tienen una iglesia que se reúne en su casa. Porque recuerden que los cristianos en el primer siglo se reunían al principio en el templo, pero también en las casas de los hermanos. Ahí tenían sus cultos, ¿ok? Síguele, por favor, no sé dónde te quedaste. Dice, saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Etaquis. Ahí me perdí. El 10. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filógoro, Julia, Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Gracias. Y aquí, como se dan cuenta, pues son muchos saludos porque en las cartas lo que se acostumbraba es que al final de la carta pues dabas todos los saludos y en este caso son a personas que están con ellos en Roma, que son amigos de Pablo, colaboradores de Pablo, son hombres y mujeres importantes para él, que han trabajado con él y que han colaborado para la extensión del reino. Entonces, pues son como sus cuates. Entonces, oye, te pido que saludes a este, a este, a este, a este, a este, a este, a este. Pero aquí en el 13 viene alguien bien importante que se llama Rufo. ¿Quién se acuerdan ustedes que es Rufo? No, pues no. Bueno, aquí dice que saludemos a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. Digo, esta ya es una frase común en Pablo. Él ahí como enfatizando la soberanía de Dios para la salvación, pero rapidísimo, aquí no nos perdemos en Romanos, vamos a Marcos rápido. Ay, perdón, ya me fui a otro lado. Marcos 15, 21. ¿Y quién me ayuda con este versículo nada más, con el 21? Yo, A ver, Julio. un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Ahí. O sea, y lo ponen ahí porque Rufo era una persona conocida en el círculo cristiano del primer siglo. Y Rufo se convirtió de alguna manera el hecho de que su papá cargara la cruz de Jesús. Le tocó de alguna manera, luego él seguramente escuchó el mensaje de salvación en el Evangelio y se convierte Simón y se convierte su familia. Y Rufo
se convierte en un hombre clave para la extensión del reino de Dios. O sea, Dios tiene todo ahí controlado, y este Rufo es el hijo del hombre que cargó la cruz de Cristo. Por eso lo ponen ahí, era el padre de Alejandro y de Rufo, porque eran personas conocidas en este contexto. Lo que me queda en el 13. Ok, vamos a Alejandro y Rufo, y también vamos a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Y siguen más nombres, siguen más hermanos, son sus amigos, están ahí. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Ustedes se han preguntado por qué en las congregaciones hay un tiempo, y cada una lo puede hacer cuando quiera, como para que se saluden todos los hermanos. Cuando las congregaciones quieren hacer lo que la Biblia dice que tienen que hacer en el servicio de culto público, tiene que estar claro en la Biblia que lo que estás haciendo sea expreso, pues sea como bíblico. O sea, la práctica que tú pones como liturgia en tu congregación tiene que venir de la Escritura. Y Dios también nos pide que nos saludemos unos a otros con amor cristiano. Por eso es que es tan importante que vivamos en armonía con los hermanos. Porque si hay un hermano que me cae mal, no lo voy a saludar. Y eso Dios no lo aprueba. Y solo recordemos una cosa. Dios te aceptó a ti y Dios aceptó al hermano que te cae mal. ¿Vale? Y Dios te ama profundamente a ti y Dios ama profundamente al hermano que te cae mal. Si Dios le ama y le aceptó, Dios no espera menos de ti. ¿Ok? Dios te llama a que ames y aceptes al hermano que te cae mal. Insisto, no quiere decir que todos van a ser tus mejores amigos en la iglesia y con todos vas a tener así como súper amistad. No, pero con todos debes tener armonía y paz. Porque es lo que corresponde, ya lo vimos, a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Casi terminamos, hermanos. Estamos por terminar. ¿Quién me sigue, por favor? Vamos apoyando con el 17. Yo. Bueno, a ver, quien quiera, por favor, venga. Dale, hermana. Gracias. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causen divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Ahí, gracias. Entonces, ya por terminar, Pablo les dice, y ahora, mis amados hermanos, una cosita más. En la iglesia van a haber personas que causen divisiones. Pero no solo que causen divisiones, sino que trastornen la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les enseñaron. Van a surgir personas que van a empezar a enseñar mentiras entre los creyentes. Y lo que van a querer hacer es causar una división en la iglesia. Pablo nos da una orden de parte de Dios y es: manténganse lejos de ellos. No les hablen, no se junten con ellos, no les apapachen, no les presten atención. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Estos son falsos maestros. Los falsos maestros no están en el cristianismo para servir a Cristo, aunque digan que sí. Los falsos maestros están en el cristianismo para servir a su propio interés, que ya lo vamos a ver en Pedro y lo vamos a ver en Judas. El interés que ellos tienen es sexo y dinero. ¿Ok? Con palabras suaves, con halagos engañan a la gente inocente. Estos cuates tratan de que te hablen bonito y todo eso para convencerte de sus mentiras y causar una división en la iglesia. Ellos no están sirviendo a Cristo. Tú ten armonía con tus hermanos. Dios nunca te mandó que tengas armonía con los lobos. Dios nunca te mandó que tengas armonía, como les dice Pablo, con los perros.
con los falsos obreros, con los mutiladores del cuerpo en el contexto de la circuncisión. Tú tienes que tener armonía, absoluta comunión y unión con tu familia en Cristo. Pero con estos falsos que se introducen en las iglesias para enseñar mentiras y para causar división, aléjate de ellos. Pero gracias a Dios, dice Pablo, todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Pero se ha dado testimonio de que son una congregación que de corazón obedece al Señor. Y bueno, pues eso me da mucho gozo, ¿no? Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y que sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El cristiano debe ser sabio para el bien y muy inocente para la maldad. Dios no te manda que estés, digamos, imitando al mundo en su maldad para ganar a Cristo. Dios te manda que hagas el bien y que seas sabio de acuerdo a su sabiduría que viene por medio de su palabra cuando Él renueva tu entendimiento, y lo vimos en Romanos 12:1. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Ya la victoria de Dios está más que asegurada y en el tiempo Satanás pronto va a ser juzgado. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Síguele por favor en el 21. Timoteo, mi compañero de trabajo, les mando saludos igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gayo, él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Ahí. Y bueno, pues sigue Pablo aquí con los saludos, y ya que le dijo, oye, quiero que me saludes a tal, ahora les manda saludos de la gente que está con Pablo. Entonces, bueno, Timoteo ya lo conocemos, ¿ok? Es el delegado apostólico de Pablo. Entonces, él es mi compañero de trabajo, él les manda saludos. Y Lucio, Jasón y Sosípater, que son judíos como yo, que son cristianos. Ahora, yo, Tercio, vamos, aquí quien está escribiendo es el escriba. O sea, porque bueno, tú sabes y saben que cuando Pablo escribe una carta, él realmente la dicta. Y tiene una persona que es como su escriba, que está, digamos, copiando todo lo que le dice. Entonces, oigan, yo, Tercio, que soy el escriba de parte de Pablo, también les envío mis saludos. Él tampoco se quiso quedar fuera, ¿no? Entonces dijo, yo también, digamos, el escriba, también les digo hola a todos hermanos. Y lo saluda Gayo. Este Gayo lo vamos a encontrar en las epístolas de Juan. Y nos va a decir que es un hombre muy hospedador y que es un hombre muy, muy piadoso. Entonces, también Gayo, que está conmigo, yo me estoy quedando con él, ¿no? Y recibe en su casa toda la iglesia. Y él sigue, bueno, pues mandando saludos, ¿no? Y luego, el 25 dice que toda la gloria sea para Dios. Y termina Pablo con una doxología, como termina generalmente sus cartas, que es una expresión de adoración al Dios del cielo. Entonces, que toda la gloria, que todo lo que se dijo acá, ya terminó su teología sistemática. Romanos es lo más cercano a una teología sistemática de Pablo. Ya la acabó. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos, tal como lo expresa la buena noticia. Dios es capaz de fortalecernos a ustedes. Eso es lo que el Evangelio les dice. Él es capaz de darles paz, de darles ánimo. Entonces, que Él reciba toda la gloria, ya terminando la carta, por todo lo que Dios hizo por ustedes en el rostro de Cristo. En ese mensaje que tiene que ver con Jesucristo, que es el Evangelio, se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él. Desde el principio del tiempo, en las Escrituras, ya estaba determinado que los gentiles iban a pertenecer a Dios también. Pero fue una verdad que se fue revelando de manera progresiva y termina y culmina ya con su revelación absoluta en el Nuevo Testamento, principalmente con Pablo. ¿Ok?
Pero quiero que entiendan que el evangelio ya tenía un plan para ustedes. Al principio estaba guardado, pero lo fueron revelando y los profetas lo predijeron, que iba a llegar el momento en el cual el Mesías iba a ser también la luz de los gentiles, no solo del pueblo judío, sino de todo el mundo. Y recordemos la promesa con el patriarca que vimos en Génesis: en tu simiente, en tu semilla, en tu descendencia serán benditas todas las familias del planeta, de la tierra. Entonces, esto ya estaba desde el principio, pero fue un plan que poco a poco se fue presentando con más claridad porque la revelación de Dios es progresiva. ¿Ok? Y así como Dios lo ordenó o sea, ya lo predijeron todos los profetas, pero Dios eterno lo ordenó, este mensaje se tiene que dar a conocer a todos los gentiles en todas partes. ¿Para qué? Con un propósito, para que ellos también puedan creer. Y como resultado de creer, obedecer. Nunca te vas a encontrar tú en la escritura una fe real que no obra en obediencia. No quiere decir, ya lo vimos muchas veces en Romanos, no quiere decir que vas a ser perfecto, pero quiere decir que el deseo de tu corazón, el sentido de tu vida, una vez que vienes a Cristo y eres regenerado por medio del Espíritu Santo, va a ser una vida de obediencia. Eso es lo que caracteriza a los hijos de Dios. Y por último, el último versículo: toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Y hemos terminado, por la pura gracia de Dios, el libro de Romanos, que nos ha presentado muchas doctrinas. Es una teología sistemática en miniatura, pero que si ustedes entendieron todas las doctrinas que nos presentó, cuando lean otros pasajes de las Escrituras, que tal vez antes les costaba trabajo entender, se van a dar cuenta que hoy los comprenden más, porque, como decían los reformadores, Romanos representan las llaves al resto de la Biblia. Si entiendes bien Romanos, si interpretas bien Romanos, vas a poder entender el resto de las Escrituras. Si no entiendes Romanos, si malinterpretas Romanos, la Biblia va a permanecer en muchos sentidos y en muchas partes oscura. Entonces Pablo termina diciendo, al final de todo, al final, cuando todo se ha dicho, cuando todo se ha hecho, todo es para la gloria del único sabio Dios. Y esa gloria le pertenece a él de manera eterna. Y esa gloria tú y yo, cristianos, se la podemos dar solo por medio de Cristo Jesús. Porque si no estamos unidos a Cristo, el hombre no puede glorificar a Dios. Entonces, hermanos, hemos terminado Romanos. Es para mí muy, pero muy motivante, porque nos tardamos mucho tiempo. Pero gracias a Dios, aún fue pues un estudio como muy superficial. No fue tan profundo, fue como muy panorámico, pero espero que les haya servido y no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, comentario. No, de esa parte no. Ok, bueno, si no tienen más comentarios, voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.